criterio. Se va a desarrollar, bueno, van a tener que desarrollar una nueva tarea, pero para eso estoy buscando algunos modelos, sobre todo de un carro en específico, pero ha sido un poco como complicado por la parte de buscar esos, no sé, por ejemplo, los componentes, ¿no? Si quieren desarrollar una parte del motor, pues necesitamos qué componentes son los que vienen. Y pues también dentro de eso, pues saber, por ejemplo, la parte de las medidas y todo eso, ¿no? Hasta ahorita no he tenido mucha información. Y lo que les voy a dejar en su criterio, bueno, va a ser igual esa misma tarea, ya sea que yo creo que la van a trabajar en equipo, para que igual tengan considerado eso. Igual lo pueden hacer individualmente, ¿no? Pero, pues para que se vayan preparando, ¿no? Respecto a eso. Igual si en algo que no le entienden, una cosa así. Si no encuentro esta parte que me gustaría que desarrollaran la parte de las partes automotrices de un carro en específico, si no encuentro mucha información, van a empezar a desarrollar pequeños sistemas del funcionamiento igual de un carro. Por ejemplo, no sé, la parte del sistema eléctrico, ¿no? O el sistema de frenos de este carro, ¿no? Así como que algo más o menos conceptual. Obviamente, pues hay componentes que no se conocen al 100%, sí, porque siempre va a haber algo que esté ocultando. Y eso es natural, ¿no? Porque si fuera todo tan abierto, pues cualquier compañía lo podría replicar, ¿no? Pero también van a tener como que la opción de desarrollar el herramental que se utiliza por ejemplo, en un taller automotriz, ¿no? Bueno, estos son los componentes que utilizan, por ejemplo, no sé, eh, un taladro, un martillo y esas cosas, ¿no? Para que también tengan eso pues, en mente en caso de que no encuentre 100% esta información, lo más seguro es que van a hacer eso también. Desarrollar toda el herramental que se utiliza como en un taller para dar servicio a un vehículo eléctrico. Ok, bueno, si no hay dudas al respecto, pues ya vamos a empezar. Antes de que, bueno, aquí está lloviendo en caso de que se vaya la luz o algo, no les espanta. Ok, les muestro mi pantalla. Si ven mi presentación, nada más no sean malitos si me pueden confirmar eso. Sí, señora, ingeniero. Ok, más. Les pongo silencio. Y ve, empecemos. Ok, bueno, ahorita vamos a seguir poco a poco estar adentrándonos en esta parte del GD&T para que también uno pues, entiendan y sepan cómo leer un plano, también que comprendan el funcionamiento, el por qué y el para qué, ¿no? De esto de los planos en 2D a nivel de ingeniería. La otra, pues también empezar a desarrollar estos mismos planos por la parte de CATIA, ¿no? Y pues para que en un futuro pues, las personas que les guste esto, pues ya tengan más o menos el conocimiento base para
aplicarlo en otro, por ejemplo, en otro software o en otra, eh, en otro tipo de piezas o en otra área, por ejemplo. ¿Por qué les digo en otra área? Porque pues, a veces cambia, ¿no? Que son los criterios o las dosis son las mismas, pero cambia mucho en la parte de, por ejemplo, estás en una industria automotriz, a una aeronáutica, si desarrollas piezas plásticas a unas de metal, es el mismo concepto, pero hay pequeños cambios que se tienen, entonces, para que puedan ir poco a poco desarrollando esta parte. Y pues al menos ya cuando si quieren tomar algún curso en específico, pues ya no estén tan de cero, ¿no? Y tengan el suficiente conocimiento para mínimo, no sé, defenderse, ¿no? Incluso en una entrevista de trabajo o algo así. O con alguien que esté en ingeniería también, pues puedan platicar y cambiar conocimiento, ¿no? Um, Dentro de esto, pues les había comentado la parte de los datums, ¿no? No sé si recuerdan, pero había una imagen. Aquí vamos a utilizar mucho esta parte del Snipping Tool. Que teníamos esta imagen, ¿no? Por ejemplo, es esta pieza y dentro de esta pieza va a tener contacto con otra pieza y, y aquí hay otra pieza, por ejemplo, no sé, más grande y cosas así, ¿no? Y va a tener contacto, ¿no? O sea, en esta parte, si vemos nos imaginamos black. Ok, más o menos, ¿no? Si nos lo imaginamos en 3D. Si nos imaginamos esa parte, va a tener contacto con otras piezas, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, esta cara de aquí tiene contacto con la pieza de acá, ¿no? Que según hicimos. Y por el otro lado, también va a tener otra cara que va a tener contacto con otro componente. Ay. Entonces, supongamos que esta cara pequeña va a tener contacto con esta cara, mientras su cara de al lado va a tener contacto con esta cara. Así es como podemos restringir esta pieza. ¿De qué nos sirve empezar a restringir? Es que siempre tenemos que tener todo componente que diseñemos, tenemos que restringirlo de cierta manera cuando lo vamos a hacer a un dibujo 2D. Lo que tenemos que hacer es restringirle sus grados de libertad. No sé si recuerdan qué son los grados de libertad. Los grados de libertad, como les había comentado en otras ocasiones, es la manera que una pieza tiene para moverse en el espacio. Por ejemplo, vamos a cambiarle de rojo. Tiene esta pieza, la pieza negra, tiene el grado de libertad que va hacia arriba, el que va hacia abajo, el que va hacia los lados también. Tiene también el que va de frente. Entonces ahorita tenemos los que van de derecha a izquierda. Luego los que van de frente, ¿no? Que se va para adelante y se va para atrás. Luego tenemos los que van para arriba y los que van para abajo. Otro grado de libertad que se imaginen que tiene esta pieza, ¿cuál creen que sería? Pregunta. Vamos sin miedo. Ay, participen. Es lunes, que seas actitud del lunes.
¿Qué otro grado de libertad creen que tendrá esa pieza? Grado de libertad, o sea, ¿qué otro movimiento tendrá en el espacio? Escojo una víctima. Nah. ¿Quién es el valiente? ¿Qué opina? ¿No? ¿Nadie? Ok. Pues, por ejemplo, tiene otro grado de libertad. ¿Sí? La rotación en su eje. Ok, bien. Y sí, así como dice Freddy, otro grado de libertad que tendría es la parte de estar rotando, ¿no? Que estar, la parte de la rotación, ¿no? Ya sea que esta pieza rote así entre ella. Y también la parte que gira entre ella. Entonces tenemos que tener en consideración también ese tipo de giros. A lo mejor y tú dices, no, pero pues ya con esto restringo todo lo que toque. No, pues también tiene esta parte de aquí que es la que va a tocar. Estas pequeñas orillas, estos filetes de aquí. Lo mismo pasa con la parte de estar girando, ¿no? Rotando y girando pasaría lo mismo. Entonces toda esta parte es lo que tenemos que considerar para empezar a desarrollar el 2D, ¿no? Y ya posteriormente empezar a aplicar la parte del dimensionamiento, las tolerancias, que viene siendo el GD&T, ¿no? Entonces, dentro de eso, de cómo restringimos o cómo le decimos a una pieza que queremos que esté restringida, existen algunos tipos de simbología. El datum, ¿no? Por ejemplo, este datum lo que va a representar es que una pieza tiene contacto con otra pieza en específico. Existen diferentes tipos de datums, estos son los más comunes, que es una raya, un triangulito y otra raya hacia arriba. Dentro de esa trae una especie de rectángulo y dentro del rectángulo vas a marcar el datum. El tipo de contacto, siempre empezamos con el A, luego el B y luego el C. Puede haber muchísimos datum dentro de un dibujo, puedes tener muchísimas piezas y seguir con la numeración. Sí, se puede seguir con la numeración. Datum A, B, C, D. Una vez que te acabes el abecedario, puedes regresar con A, AB, ABC, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de eso, estos símbolos que van a ser las referencias que vamos a utilizar, también existe de esta forma, que tenga el mismo triangulito, ya sea la parte color blanca, vacía, o que esté rellenado, o de color negro, ¿no? Esto es lo que nos indica es que va a tener contacto en una parte en específico. Por ejemplo, aquí, ¿no? En la parte de abajo nos está indicando la misma flechita, dice, ¿sabes qué? Esta pieza va a tener contacto y la vamos a denominar como el datum B, para que se vea más explícita o más entendible, vendrá siendo en esta parte, ¿no? Lo que nos comenta este dibujo es, esta pieza va a tener contacto en esta cara y en esta cara. Entonces lo denominó como el datum A, datum B, datum C. Lo mismo pasa con la parte de los redondeos. Aquí puede ser que tenga un contacto y lo denominamos como el datum A. También puedes denominar dentro contactos internos. O sea, por ejemplo, imagínense esta pieza, si la vemos como en un plano, una vista
inclinada, imagínense que esta pieza está así, ¿no? Más o menos. Y aquí supongamos que, no sé, tiene una especie de desnivel, ¿no? Y si lo vemos como en otra vista, se podría decir que está así, ¿no? Una vista frontal. Ay, ay. Entonces a lo mejor si vemos esta vista, está de esta manera, ¿no? Aquí se traba mucho mi mouse. Vista frontal, ¿no? Entonces tiene como que este escaloncito que vendría siendo esta parte del círculo y la parte del cuadrado, ¿no? Y dentro del mismo tiene una especie de barreno que vendrá siendo esta parte, ¿no? Si lo vemos frontalmente. Entonces lo que nos indica es que va a tener contacto en esta cara de aquí, la que tiene contacto. Es el primer contacto. Inclusive puede ser al revés, ¿no? De que el contacto sea interno. O sea, imaginémonos interno a lo que me refiero. Igual si lo vemos de una vista frontal, vendría siendo nuestra parte de nuestro rectángulo. A lo mejor está de esta manera, ¿no? De que a lo mejor esto no está sobresalido, es un corte, ¿no? Entonces nuestro primer contacto vendría siendo esta parte, esta cara de aquí. Y con su respectivo barreno, ¿no? O sea, tenemos que considerar cuáles son los datum que permiten que la pieza no se pueda mover. Entonces eso tenemos mucho tener en consideración, ¿no? Una vez que ya esté nuestra pieza fija, es donde vamos a empezar a desarrollar todo nuestro plano, ¿no? Y estas son las opciones de las comunes para declarar un datum. Va a haber diferentes tipos de datum, pero a nivel símbolo es a nivel referencia del símbolo de datum. Estos son los que van a utilizar. Aquí, como ven, pues están en diferente posición, por ejemplo, en horizontal, vertical, tienen un ángulo, puede estar de arriba hacia abajo. Yo tengo Estas son dos las dudas, únicas Eri. Ajá. La primera, ¿qué diferencia hay entre el triángulo blanco con el triángulo negro, habías dicho? Ahí a nivel GD&T no hay ninguna diferencia. A nivel best practice sí hay diferencia. Por ejemplo, no es lo mismo cuando
estás en una industria automotriz que en una aeronáutica, o por ejemplo las metalmecánica, no, a veces tienen otro tipo de buenas prácticas, pero el significado es el mismo, pero la aplicación a veces es un poco diferente. Por ejemplo, estás en una empresa que es, no sé, industria automotriz o aeronáutica, y dentro de la misma diseña partes plásticas y de metal, ¿no? Entonces, ellos como norma interna, best practice de la compañía, dicen, todos nuestros dibujos 2D de piezas plásticas, nuestro triangulito va a estar vacío. Pero todas las piezas que son metálicas, nuestro triangulito va a estar relleno. Es una forma de cómo diferenciar algo en específico. Pero la función es la misma, o sea, no significa otra cosa. El Ok, significado. entonces realmente depende de las empresas, Ajá, el significado que le den. sí. Tú, si quieres, por Oh, ejemplo, desarrollar tu propia empresa y compañía y hacerlo bien, el chiste es cumplir estas normas. Norma número 1 es tener tu datum que esté de esta forma, ya sea horizontal, vertical, ya sea que lo tengas, los declares tu flechita hacia arriba y luego el cuadro, o tu flechita hacia abajo. Algo que sí, siempre es bien, siempre importante. Esto ya es norma de la ASME y de la ISO y es norma internacional de todas las compañías. Es siempre, pero siempre cuando son una superficie, ya sea interna o externa, si quieres verlo. O sea, que existan dos tipos de superficies. Por ejemplo, el ejemplo que te puse aquí, ¿no? Aquí existen dos tipos de superficies, que es, esta es una superficie de posibles contactos, ¿no? Esta es una superficie, tenemos la otra que vendría siendo así. Aquí tenemos una superficie de contacto y dos superficies de contacto. Si vemos esta figura, ¿no? Obviamente, pues este es dentro de la misma de esta, ¿no? Porque pues, da la vuelta, ¿no? Aquí también existen dos superficies de contacto que vendrán siendo una y dos. Siempre que existan dos superficies, dos posibles superficies de contacto, te das cuenta que el simbolito cambia. Tiene un circulito. Eso siempre es de ley, porque le estás indicando a tu dibujo que existen dos superficies. O sea, no importa, aquí como tú lo estás viendo, si quieres ver el ejemplo desde arriba, la pieza, pues no ves claramente qué es, ¿no? Pero aquí te está diciendo que este puntito existen dos superficies, pero la de contacto es la de la interna, ¿no? No la externa. Entonces, eso siempre es de ley. Y otra cosa que pero siempre es de ley, esta parte de aquí. Todo siempre va a 45 grados. Siempre 45 grados. Todas las flechitas siempre van a 45 grados. Aquí. No puedes poner como que tener este datum y agarrar y poner como que la flecha de que, pues se ve mejor. La pongo así. Ya me vi. Eso sí está súper mal. O sea, de norma, de regla, de ley, siempre es 45 grados. Siempre. Todas las flechas, hasta inclusive las cotas que das a 45. Digo, las cotas que pongas, trata de que todas las flechas, líneas estén a 45 grados. Siempre. Es como regla. mmm, pues vaya, ya es un estándar natural y mundial que todo ingeniero en diseño tiene que tener eso en mente y en consideración.
Bueno, aquí Sí. otro ejemplo que es muy común es esta parte, ¿no? De que representa un datum cuando eh, lo pones en otra posición diferente sí, en otra posición diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí ambas figuras son lo mismo, ¿no? Pero a nivel dibujo 2D, a nivel best practice, a nivel eh, ingeniería, todo lo que tenga que ver con el dibujo 2D, acotamiento, todo eso. A nivel GD&T vamos a dejarlo, ¿no? A nivel, acuérdense que GD&T es geometría, dimensión y tolerancias, ¿no? A nivel todo este concepto de GD&T, ¿qué significa? Por ejemplo, aquí pues uno podría decir, no, pues es lo mismo, o no quiere decir nada en específico, pero no, el del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, que vendría siendo esta parte de aquí, tú le estás diciendo a este nivel referencias y representación simbólica, le estás diciendo que esta pieza ya sea un rectángulo o a lo mejor estos son dos cilindros, ¿no? Porque ahora estábamos viendo pues, lateralmente, ¿no? Como un corte. Le estás diciendo que al simple hecho de poner este datum sobre la dimensión de aquí de 10 metros, no sé, supongamos, le estás indicando que hay un área de contacto en esta parte. O le estás indicando que posiblemente les digo es como un cilindro. Eso lo va, o bueno, eso lo puedes interpretar con el siguiente datum, que es el datum B, el que te va a decir si esta pieza es un rectángulo o si es un cilindro, ¿no? Pero supongamos que no existe nuestro datum B. Entonces le estás diciendo que toda esta parte, si fuera como un cilindro, es lo que les comento, toda esta parte tiene contacto. Esta es la que está haciendo que no se pueda mover nuestra pieza, ¿no? Restringir esta parte de los grados de libertad. Esto es lo que nos indica este datum al ponerlo en esta cota. Que esta parte, si fuera un cilindro, pues todo esto tiene contacto, ¿no? ¿Y qué pasa del otro lado? Del otro lado le estás indicando al simple hecho de mover nuestro datum y no ponerlo en dirección con la dimensión que tenemos de 10 metros, por ejemplo, le estás diciendo que se está restringiendo a la mitad de esta dimensión, que vendrá siendo nuestra línea de centro, ¿no? O nuestra línea de construcción, si quieren verlo así. Le estás diciendo que a la mitad de los 10 metros tenemos un datum. O sea, el datum está representando esta línea de construcción. A lo mejor, no sé si quieren verlo así, de que, pues no entiendo cómo es posible que se restrinja, ¿no? Desde algo del centro. Pues imagínense si fuera una especie de tornillo o perno, ¿no? O simplemente un cilindro, así, hay que verlo como una especie de cilindro. A lo mejor aquí metes otra cosa a la mitad, va, no sé, es nuestra otra pieza así, ¿no? Y a lo mejor va por todo, ¿no? No sé, imaginemos ese ejemplo así, ¿no? Y adentro va otra pieza, ¿no? Y a lo mejor nos hace falta otra vista que diga que por dentro tiene otro hall, ¿no? Que hace que pase eso, ¿no? Entonces, esta pieza va por dentro y restringe que es el primer contacto, ¿no? Interno
O a lo mejor hay otra forma que hace que no se pueda mover, ¿no? Para eso existen los demás datums, para tener en consideración o entender más la pieza y no necesariamente tener el dibujo en 3D, ¿no? Los mismos datums, viéndolos así de vista frontal, todas nuestras piezas nos van a indicar cómo es la pieza. Pero este es un error muy común que pasa, que es no saber diferenciar, y cuando tú piensas o lo ves así como que, ay, híjole, aquí no se ve tan bonito, lo voy a recorrer para acá. Cuando lo recorres, pues a lo mejor ya no estás dando a entender lo que quieres, ¿no? Ya cambió el significado por el simple hecho de recorrerlo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí quedó claro esto? Pues sí, Sí, Ok, Sí, Inge, va quedando claro. duda. ok. Bueno, dentro de esto, ajá, sí. Pasó, Gary. No, dilo. Bueno, me habían comentado que esto de los datums es obligatorio el tener que poner un esquema pequeño donde se vean con qué otras piezas está haciendo el contacto, o solamente se puede con el puro datum decir que tiene el contacto y ya, aunque no se lo estemos mostrando con qué otra pieza. Ya también ahí queda a nivel compañía. O sea, Sí, es que lo dijo porque por ahí puse un datum ayer en un plano y justamente me preguntó que por qué lo ponía y no estoy poniendo con qué está tocando la pieza. sí, es que ahí ya, bueno, el deber ser es que todos sepamos leer los dibujos, ¿sabes? Sin necesidad de cada ratito ponernos, bueno, esta pieza tiene contacto con qué pieza, y ya le pones en otra vista la pieza que es, o le escribes ahí, o le pones una nota o X cosa, ¿no? Em, no debería de, o sea, el deber ser es que no pase eso, sino que otra persona pues lo pueda leer, ¿no? Ahí también entra la parte de, pues, áreas de mejora dentro de una compañía, ¿no? Porque, pues, ¿por qué? Porque no existe un estándar que te diga que lo tienes que hacer así, ¿sabes? Dentro de eso, pues, tú también puedes estandarizar cosas. Y lo bueno de que puedes estandarizar en México o en cualquier compañía es que se lo pones como un proyecto BABE. ¿Sí sabes qué son los proyectos BABE? ¿No? Bueno, un proyecto BABE, igual para todos. Los proyectos BABE, no recuerdo muy bien el significado, pero un proyecto BABE son proyectos de mejora dentro de alguna compañía, y dentro de eso pues vienen siendo proyectos físicos o metodologías o sistemas dentro del mismo. ¿De qué nos sirve esto? Son proyectos de mejora que al final del día el único resultado que da son ahorros económicos. Por ejemplo, si dentro de la compañía de donde está Freddy, él tiene una metodología interna que aprendió, ya sea que la estudió, o que viene de otra compañía, o que la quiere él aplicar por algún área de mejora, se él puede poner, al ver que no existe eso, empezar a desarrollar este tipo de proyectos. ¿Qué resultado a lo mejor dices? No, pues ¿de qué me sirve esto? Pues es que el resultado que tienes a nivel tiempo, y el tiempo en una compañía es igual a dinero. Entonces ahí ya empiezas a desarrollar la metodología de los proyectos BABE. Estar implementando el por qué o qué resultados da tu mejora tan simple, ¿no? Porque a lo mejor Ifre dice, bueno, pues yo lo hice así a mi manera y se lo pasé al siguiente ingeniero, pero el ingeniero me dice que está mal o quiere que le ponga esto. Ok, se lo pongo, pero él cuando cambia o ya entendió esa información y se la pasa a otra área va a decir, oye,
no entiendo por qué pones esto. Pues no sé, me voy a esperar hasta que me confirmes, ¿no? Me expliques eso. Entre persona 1 y persona 2, ahí ya se perdió un tiempo. ¿Por qué? Porque Freddy, los 30 segundos que platicó con esta persona, más los 30 segundos que modificó acorde a lo que él dijo, ahí ya es un tiempo, más aparte, llegó con la persona 1 a la persona 2, ahí también hubo otros 30 segundos y luego esperar que esta persona tenga la retroalimentación o la confirmación de la primera persona o de Freddy. Ahí van otros 30 segundos. A final de cuentas ya llevas como tantos minutos perdidos, ¿no? Y en realidad no son segundos, siempre son minutos, hasta horas, ¿no? Todo esto tiene un impacto global a nivel económico. Es por esto que existen, o todas las compañías deben de tener estos estándares a nivel, por ejemplo, pues hablando en la parte de diseño, ¿no? Y también existen estas best practice, que son pequeñas, pues la metodología o los conocimientos que ya están, simplemente adueñarte de ellos y aplicarlos en procesos en específico. Respondiendo más la pregunta de Freddy, aquí entra mucho en criterio. Creo que las personas que han laborado no importa si están en una industria de ingeniería o no, pero en general en México hay muchas áreas de oportunidades en los trabajos, no hay como un deber ser de algún proceso. Por ejemplo, hasta estar de recepcionista tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Porque a lo mejor la recepcionista atiende llamadas, pero no lleva un conteo o no lleva, o por ejemplo sí lo lleva, que lleva un registro de todas las llamadas o personas que van a visitar o a preguntar, ¿no? Pero a lo mejor en ese registro no existía con la anterior secretaria o cosas así. Cada vez se hace a criterio propio y no hay como un proceso establecido, ¿no? Es algo que desafortunadamente pues tenemos, pues sí, como país se puede decir. Es esa pequeña área de oportunidad, ¿no? Aquí lo que tienes que hacer, Freddy, pues, punto número 1, pues es bueno que ya empieces a aplicar los conocimientos que se ven o que tienes, pero pues también tienes que ver el otro lado de la moneda, ¿no? Pues si yo sé esto, ahora tengo que debatirlo con lo que hay aquí, ¿no? Que, ok, si aquí no existe algo, si persona 1 me dice que no lo ponga o que persona 1 me dice que es de este proceso, pues verifica con otra persona y ya debes de ahí tomar un criterio y decir, bueno, a ver, aquí alzo la mano porque si el persona 1 me dice que sí lo pongo y persona 2 me dice que no, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a manejar esto, no? Para evitar esta parte de los retrabajos, porque con algo tan sencillo se hace una bola de nieves cada vez peor, ¿no? Entonces, pues esa es mi recomendación, ¿no? Empieza a tomar esas pequeñas, pues actos, ¿no? Esas pequeñas áreas de oportunidad que se pueden tener. Pero sí hiciste lo correcto, ¿no? O sea, hasta ahí sí, pero pues te hace falta aterrizar todo eso, ¿no? Ok, ahora dentro de lo mismo, pues existen los marcos de control, ¿no? Este marco de control vendría siendo esta parte moradita. Existen diferentes tipos de marcos de control. El marco de control lo único que te va a tener es toda la información necesaria respecto a la pieza que estás viendo en esa vista. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta pieza respecto a esta vista, ¿no? Vista frontal. Va a tener diferentes marcos de control que dentro de ese marco rectángulo de control va a tener ciertas características que te va a informar o te va a decir qué es esta pieza o qué características tiene esa superficie en específico.
o, o te va a ayudar a entender el siguiente paso, ¿no? De que, ok, ya a lo mejor el siguiente paso es la parte del ensamblaje, ¿no? Entonces te va a ayudar a entender cuando esta pieza entre en contacto con otra pieza, vas a empezar a entender, por ejemplo, características de dimensionamiento, cómo va a estar ensamblada, hasta cómo va a estar fabricada en especie versus la otra pieza, ¿no? Y también el por qué se utilizó esta cara, ¿no? De la parte que les digo restringir los grados de libertad, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos el datum A, ¿no? El datum A que está conectado a nuestro marco de control y nuestro marco de control está conectado a esta cara. Entonces quiere decir que el datum B, digo el datum B, perdón, el datum B está representando esta cara. Entonces aquí va a haber un contacto, ¿no? Dentro de los marcos de control, algunas características que se van a tener, siempre se debe empezar con el primer cuadrito dentro de un rectángulo así súper grande. Ahí, dependiendo las características que vaya a tener la pieza, este rectángulo va a empezar a crecer, ¿no? Pero en la parte del primer cuadrito, ese rectángulo va a tener varias divisiones. El primer cuadro, que va a ser una parte de toda la simbología geométrica que va a tener esta característica de esta cara, ¿no? Es donde se va a colocar aquí. No sé si se acuerdan, en la anterior clase vimos algunos símbolos, igual los vamos a estar viendo cada uno para que sea más entendible, ¿no? Pero a lo mejor le puedes decir aquí, ¿sabes qué? Aquí te quiero dar a entender que esta cara de esta pieza va a tener una característica geométrica que va a ser de perpendicularidad. Obviamente, de perpendicularidad, ¿de qué te sirve eso? Pues le estás dando a entender respecto a la pieza que va a estar aquí montada, ¿no? A lo mejor y en esta parte, pues va a haber una especie de gap, digo, gap, una abertura respecto a otra pieza y cómo estar posicionada esa pieza paralelamente, o a lo mejor aquí va a haber un hole y tiene que ser de posición, algo así, ¿no? Ahí va a haber diferentes tipos de características geométricas. El siguiente, que viene siendo este rectángulo va a tener más divisiones porque existen diferentes formas de cómo describirlo, ¿no? Ya sea nada más poniendo la tolerancia geométrica, que sería de 0.1, o dentro del mismo puedes especificar más características respecto a la cara que va a estar aquí señalando, la que está señalando. Ya sea, por ejemplo, puedes poner un símbolo, el símbolo de diámetro, luego ponerle su tolerancia geométrica, es decir, pues aquí va a haber un diámetro, ese diámetro va a tener una tolerancia de 0.1. La tolerancia es la que les había comentado la otra vez. Por ejemplo, tenemos esta parte, ¿no? De nuestra pieza 1. Ay, bueno, algo así, ¿no? Y esta es la pieza 2, ¿no? Entonces aquí le vamos a decir que va a tener una tolerancia que de esta cara a esta cara va a haber una tolerancia de 0.1, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Así. A eso es a lo que se refiere, que va a haber una pequeña tolerancia, o inclusive si no fuera así, solamente a nivel como pieza individual. Esta es nuestra pieza.
Y de aquí a acá va a medir 10 metros, ¿no? Pero vamos a tener una tolerancia de 0.1. ¿Por qué? Por el tipo de material y nos da este tipo de restricción, porque esta pieza tiene una función específica, entonces estamos contemplando que se va a hacer más grande o más chiquita también, a lo mejor. Entonces, sea positiva y sea negativa, ¿no? Esto vamos a ver más a detalle para que se entienda. Pero es esto lo que quiero que comprendan. Esta es la tolerancia. A eso es a lo que se refiere. Entonces va a tener una tolerancia de 0.1. Posteriormente también existe otra forma de seguir desarrollando este cuadro de control y es ponerle una característica. Esta característica va a ser una característica de material. Esta característica de material, aquí le estás diciendo que estás considerando un máximo de material o un mínimo de material. Esto igual lo vamos a ver más a detalle más adelante, ¿no? O también lo puedes así descartar, ¿no? O simplemente puedes poner nada más el inciso A, el B y el C. Y el D lo eliminas. Pero también lo puedes poner, ¿no? O sea, aquí se muestra ahí diferentes formas, ¿no? Si lo vamos así. O sea, puedes tener la opción 1, por ejemplo, ¿no? O sea, así con este. O a lo mejor puedes nada más tener la opción de aquí la M. Y no poner este símbolo. O sea, existen muchas formas, ¿no? Y después nos vamos al siguiente recuadro que vendría siendo esta sección de aquí, ¿no? Esa sección de aquí también se puede hacer más grande y estar declarando otro tipo de significado, ¿no? Y aquí es donde vas a poner todas las referencias que va a tener esta cara, ¿no? O nuestra pieza en específico. Aquí vamos igual a iniciar con las letras, por ejemplo, la A. Después, cada vez que le quieras poner otra referencia, pues hacer la siguiente letra, ¿no? Letra B, letra C, y así sucesivamente, ¿no? Si esta es una vista de nuestro dibujo, supongamos que esta es la vista 1, y posteriormente vamos a voltear esta pieza, y tendremos esta parte, ¿no? Y si la vemos, aquí está como que el escaloncito, ¿no? Visto desde aquí, ¿no? Así. Estamos haciendo esta pieza, ¿no? Y después aquí vamos a declarar, ¿no? El siguiente como cuadro de control, ¿no? Y le ponemos aquí todo lo demás. Y ya llegamos a la última zona, ¿no? Entonces queremos seguir declarando cosas. Entonces nos quedamos en la C. Entonces aquí vendrá siendo la D. Y así sucesivamente, ¿no? Con las caras de los dibujos. Aquí hay un error muy común que se comete. Es generar un dibujo 2D a nivel ensamble, porque eso también es muy común, que hagas todo el ensamble y posteriormente dentro de ese dibujo empieces a hacer lo de las piezas individualmente, ¿no? Entonces empiezas con A, B, C y luego otra vez sigues con el D, bla, 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 y ese es un error muy común y eso está súper mal, eso no se puede hacer. Es por pieza, aunque sea un ensamble general, se toma en consideración todo el ensamble. Ya después, si vas por pieza, empiezas de nuevo A, B, C y bla, 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 ¿no? Aquí es todo es ensamble y ya cuando es o todos son piezas, ¿no? Aquí algo que es muy importante que conozcan, que también ya vamos a empezar a definir estos conceptos, es la parte es esta parte, ¿no? Sí. Una pregunta, perdón que lo interrumpa.
No, no, no. En la diapositiva anterior, Ajá. donde tenemos A, B y C. Solamente son 3, o yo puedo seguirme las que requiera. O sea, puedo poner A, B, C y D. Sí, Porque, bueno, hay casos en los que una cara choca con otras 2 piezas, por decir. uh-huh. Sí, exacto. O sea, tú puedes poner Y se puede entonces poner hasta que... Pues hasta que se... Ahora sí. Usted dígame. Es que hay casos muy extremos que a mí sí me ha tocado ver que hay hasta F. Porque a veces hay geometrías, no sé, por ejemplo, mira, la siguiente diapositiva, a lo mejor y tienes contacto con todo este tipo de geometría bien extraña, ¿no? Entonces ahí lo tienes que declarar. ¿Por qué? Porque es muy necesario, porque la pieza así lo requiere. Entonces, la respuesta es hasta que tope, literal. Si es muy necesario y que ya sería una exageración, que te acabes todo el abecedario, pues empiezas por norma y por regla y también hasta por best practice ahí en todas las compañías. Ahí ya es un tema de norma que es internacional, ya sea con la ISO o con la ASME. Es después de que sigue la Z, después vas a tener que renombrar como AA y el siguiente del AA va a ser AB y después va a seguir AC y así sucesivamente. Si llega a pasar el caso que igual en revisiones de dibujo siempre pasa eso, después de que te acabas pues, del A a la Z, ¿no? Después vendría siendo ahora el conteo de el A hasta el AZ. Después vamos ahora con el B, BA hasta BZ y así sucesivamente. En caso de que ya, porque también ha pasado eso muchísimo, que ahí los cambios de ingeniería son infinitos. Ahora vendría siendo el A y después otra vez de Z y así sucesivamente. Entonces, la respuesta de cuántos, los que sean necesarios. Sí hay casos muy extremos de que, o sea, por ejemplo, esa es una buena pregunta, fíjate. A mí en lo personal, lo que me ha tocado, las geometrías más complejas o las cosas en la automotriz, no puedo decir que es lo más difícil porque pues, no he desarrollado, no me he desarrollado en todas las áreas porque el diseño abarca muchísimo, ya sea de las primeras clases que les mostré. Hay diseño interior, exterior, ya después, eso es como a nivel vehículo, ¿no? Si tú te sientas en el vehículo, hay diseño interior y exterior. Interior, pues todo lo que ves, ¿no? El tablero, todo lo que puedes tocar. Pero, si tú quitas ese plástico, por ejemplo, el de la puerta, quitas el plástico de la puerta, adentro hay otros componentes. Eso ya no es exterior, eso ya es interior. Dentro de esos componentes, pues ya es, pues todo es diferente, no es lo mismo que lo que se toca porque es clase A. Lo que está adentro ya no es clase A, ya es clase B el diseño, ¿no? Porque la clase A es todo el diseño que es estético y también es, el número 1 debe ser estético. El número 2 tiene que ser funcional, pero se procura más pues que sea más estético. Pero es ahí como una pelea, ¿no? Pero debe ser funcional, pero se inclina un poco más a lo estético. Ya después debes de buscar la forma que sea funcional, ¿no? Pero el paso número 1 es que sea estético. ¿Para qué? Pues para que el usuario o el posible usuario pues, le guste y quiera gastar su dinero ahí, ¿no? Ahí entran otros temas más de ventas, marketing, todo eso, ¿no? Dentro de lo mismo de todo el área de diseño, también existen otras variables, que uno pues, son las piezas plásticas y luego las piezas de metal. Ahí también ya entra otro tipo de criterio que no
Es lo mismo, pero hay otros criterios, ¿no? Para la parte de diseño, no actúa lo mismo. Aquí ya te metes en la parte de del material, ¿no? Que vendría siendo, por ejemplo, lo ponemos a nivel M, ¿no? ¿Qué es lo que te conviene? ¿Quitar más material, menos material o qué onda ahí, ¿no? También existen otro diseño más específico donde ves otro tipo de variables, por ejemplo, los diseños en la parte de motores. Ahí también ya entra la parte de la variable térmica, las vibraciones y cosas así. La parte eléctrica también es diferente, porque ya también entra otro tipo de variaciones, que es la vibración, ¿no? Y si nos seguimos como desarrollando, metiendo más a fondo, ok, dices, no, pues yo soy ingeniero eléctrico y diseño las pantallas de los carros. Ok, pero también más adentro existe otro tipo de diseño que son los que desarrollan la parte de las PCB, todo lo que tenga que ver con la circuitería y todo eso, ¿no? Entonces ellos también ven otra variable, que es por ejemplo la del calor. Cuando tienes un circuito, pues lo que estás procurando, uno, que sea funcional, y dos, que es la variable como fantasma, es el calor. Entonces debes de estar viendo esa parte. A lo mejor este es tu componente eléctrico, pero se calienta. Entonces por eso tiene esta forma. A lo mejor, ¿no? Bueno, supongamos que este es tu componente eléctrico, esto gris, ¿no? Y a lo mejor aquí van unos pequeños, aquí ya va toda la parte de tus circuitos, ¿no? Aquí ya va tu capacitor, aquí ya va tu resistencia, aquí ya va un LED y X cosa, ¿no? Aquí otros componentes que X, ¿no? Entonces va a tener en contacto, esto es lo que le vendes al cliente, ¿no? A lo mejor este es como un celular si quieres verlo. Esta es la superficie clase A que le gusta al cliente, no es la que le llama la atención. Pero por la parte de atrás es otro tipo de diseño, ¿no? Porque tiene esta geometría, pues, porque estás procurando una variable controlar, ¿no? ¿Qué variable es? El calor. A lo mejor de aquí a acá, eh, este componente se calienta más y por eso debe de haber una mayor holgura. Pero el cliente te está pidiendo este tipo de abertura, ¿no? Dices, "Ah, pues a mí no me importa, yo quiero que aquí tenga un espacio de 1. De 0.1, ¿no? Milímetros, no sé, por ejemplo, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque ahí ya empiezas a indagar muchas cosas, ¿no? A lo mejor te digo, a lo mejor este es un LED y la forma en como que alumbra es así. Entonces, para cuando llegue a la pantalla, pues debe tener cierta amplitud, ¿no? Para que cumpla su función. O sea, son muchas variables ahí. Y ya cuando todas estas variables las pasas al GD&T, pues pones ese tipo de consideraciones, ¿no? De que, no, pues mira, manufactura, pues por eso puse tantos datos, porque va a haber contacto aquí, y luego va a tener un contacto aquí, y luego va a haber un contacto aquí interno, y luego debes tener consideración este contacto, para que la siguiente área, por ejemplo, ok, manufactura ya lo entendió, ok, producción, ok, no, pues sí, cierto, es por esto, ok, ya lo entendí. Calidad, sí, sí, ya lo entendí. Pum. Y así te vas con las demás áreas. Entonces es un juego es un mundo de muchas cosas, ¿no? Pero es el complemento de tu pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí. Y bueno, sí. Ahí sobre el mismo tema, tengo la duda que si nada más los datums los manejaríamos entre las piezas del ensamble, por ejemplo, o también con el producto. En el caso, por ejemplo, en las máquinas de inyección, que pues tiene el contacto con el producto, o por ejemplo en las máquinas de ensamble,
que igual, pues, el mismo nido, por ejemplo, o cualquier otro componente, va a tener también contacto con el producto. Entonces, no sé si ese también lo manejamos como un datum en el plano. Y híjole, es que fíjate, ahí ya entra también en consideración dos cosas. Cosa número uno es lo que ahorita les puse como el ejemplo. El ejemplo aquí es la funcionalidad, ¿no? Ahí empezamos a determinar estos datos respecto a la funcionalidad, que a veces es muy necesario, ¿no? Decirle. La otra es respecto a los materiales y la otra es esta parte, ¿no? De que tiene contacto. El deber ser, pues así, en este caso en específico, pues es con todo lo que tiene contacto, porque estás definiendo los datos a partir de estar restringiendo el movimiento a nivel pieza funcional. Pero ahí sí debes de tener un criterio más amplio de, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Imagínate que este es tu componente y dentro del nido, pues dices, bueno, es que a lo mejor, volvemos al mismo ejemplo, ¿no? De hace rato. A lo mejor y yo tengo que estar restringiendo toda esta parte y cosas así, pero aquí tienes que tener en consideración esta parte del está aquí. Bueno, el del máximo material, la máximo material condition y la mínima material condition. O sea, de cómo estás diseñando a nivel material, porque a lo mejor aquí este material de tu componente se expande, ¿no? Por la función que tiene. Entonces sí tienes que declarar a lo mejor todas estas variables, ¿no? De decir, bueno, aquí voy a poner un datum, aquí otro, o a lo mejor, no sé si te acuerdas, había un datum que predominaba todo. A lo mejor y pones un datum, por ejemplo, pones, consideras nada más el mínimo o el máximo, ¿no? De lo mismo, ¿no? A lo mejor y consideras nada más este. Y este que predomine todo. Y es lo que te digo del cuadrito, ¿no? En el cuadrito tú le vas a poner aquí de que este tiene tal característica, bla, 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 y tiene tanta tolerancia, bla, 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 pero le pones este simbolito y ya estás diciéndole que todo esto tiene contacto en tu máximo material, de máximo, sí, en el máximo material. Entonces ya le está diciendo, no, pues es que por eso el nido que puse para esta pieza en específico, ya a mi nivel dibujo le estoy indicando esto. Ahí entra un criterio más amplio, ¿no? Uno, pues tienes que tener en consideración, en los casos en específicos que me dices, eh, dos cosas. Uno, el material. Dos, la funcionalidad. Y dentro de eso te digo, aquí ya restringiste con el simple hecho de que pues es un simbolito. Pero aquí mismo ya o lo está restringiendo a nivel material o también funcionalidad. No sé si te quedó como claro o te confundí más. Y nada más ahí, por ejemplo, ¿cómo diferenciaría en mostrarles a la siguiente área, que es en una funcionalidad y en la otra que puede ser material? Nada más se pone ahí, digamos, una nota de que es cada uno de cierta forma. Es que ahí también entra la parte de cómo lo maneja la empresa. Porque a lo mejor hay empresas que sí manejan notas y hay otras que dicen, no, ¿sabes qué? A mí con pura simbología. Con pura simbología, con esta, es entendible. Ahí ya esa pregunta tiene muchas respuestas. La más sencilla es que ambas son buenas, ¿sabes? Ya sea puedes poner una nota, ya sea que puedes poner hasta inclusive eh, hay empresas que ponen hasta un link que le dicen, bueno, más información, vete a data, bla, 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 y ya cuando se van a esa
página o a lo que le están diciendo, adentro hay un documento de Word donde viene todo específico. Como si tú le estuvieras diciendo a manufactura cómo diseñarlo. Paso 1, tener en consideración el datum A escrito en la hoja 1 del dibujo de la pieza tal. Paso 2, tener en consideración que esta pieza es un nido metálico que tiene como función hacer un análisis de fotometría para tal pieza y bla, bla, bla. O sea, ahí ya entra en criterio las best practice. Por eso les digo que son tan importantes las best practice. Tener best practice en una compañía para entender el flujo de cómo se debe trabajar. Ahí hay muchas opciones. La más, como respuesta, yo si fuera tú en tu lugar, paso 1, pide el best practice de los dibujos. ¿Cuáles son las buenas prácticas a nivel dibujos, ya entrando en dibujos de detalle para llevar a producción? Si no existe, pues ya tengo el conocimiento de las bases necesarias como para desarrollar un proceso. No estandarizado, pero sí para desarrollar un pequeño proceso para sacar ahorita esta tarea en específico, ¿no? Si funciona, y varias personas dentro del área que están ahí, por ejemplo, pues una, pues tu jefe, 2, el grupo de trabajo, ¿no? 3, pues los que te van a retroalimentar, que es manufactura, producción y bla, 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 ¿no? O no sé ahí cómo se maneje, ¿no? Pero las áreas que te van a retroalimentar. Si funciona, ya tienes un nuevo proceso. Si ese proceso lo vuelves a replicar y da éxito, ya tienes las bases necesarias para hacer una buena práctica, para tener un estándar. Si se hace un estándar, ya lo conviertes a buenas prácticas y ya ahí generas de nuevo lo que te digo. Los proyectos BABE, sigues esas metodologías y se genera un estándar. Al tú generar un estándar a la compañía, lo pones como proyecto de mejora, desarrollas tu BABE, se patenta a nivel compañía, pero dice by Freddy y ya te deben de dar una regalía por eso. Bueno, un incentivo. O las gracias, no sé, también hay empresas que hacen eso. No sé, ¿te quedó claro o alguna otra duda? ¿Te confundí más? No, claro, nada más de lo que comentabas del enlace. Entonces, de las características de ahí viene lo que es el RFC del producto. Ok, sí. Bueno, es que ahí, híjole, es que ese es un gran tema ahí. Sí necesitaríamos saber cómo trabaja la compañía a estos niveles, ¿no? Cuando ya pasas de la conceptualización y ya estás en esta línea intermedia entre producto final y producción, que es como el siguiente área, ¿no? Y dentro de eso, pues también está una área que te está observando, ¿no? Que es la parte de validación, que es los que están, a lo mejor no tienes un departamento de validación, o a lo mejor lo manejan diferente, pero es ese proceso que está ahí, pues te está mirando, ¿no? ¿Cómo vas a validar que lo que tú estás diseñando o tu conceptualización es real y se puede producir en masa? ¿Qué me estás garantizando que está bien? Entonces, sí necesitamos como que saber, pues paso número 1, tener más información de cómo se desarrolla la compañía, ¿no? Qué procesos tiene, cómo se estandarizan y cosas así. Ahora sí que la única forma pues, es tocando puertas, ¿no? Y preguntar. Ya una vez que te digo, pues ahorita ya tienes un criterio de una idea, pues ya nada más debátela y a lo mejor hay un proceso que en realidad ni conocías y tenía que haber sido de cierta manera y ya nada más lo sigues. Sí, más o menos, o te confundí más. Oh, sí, 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 vamos bien. Ok, super like. Ok, bueno, sigamos.
por ejemplo, dentro de esto, hay piezas que no son 100% continuas, tenemos que tener eso en consideración. Y aquí vamos a determinar, o vamos a empezar a conocer estos términos, ¿no? Los de el máximo material, la condición máxima del material y la mínima condición del material, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta pieza de su lado derecho, que está en azul, aquí esta pieza tiene contacto, ya sea aquí nada más, dices, ¿sabes qué? Esta pieza nada más tiene contacto en este piquito. Pero de la otra manera, a lo mejor tiene contacto en estos tres, ¿no? O a lo mejor nada más tiene contacto en esta zona. Entonces lo que hacen es que vamos a empezar a medir cuál es el máximo, la máxima condición de este material o la mínima condición. Entonces buscamos un punto en específico y ya vamos a determinar cómo lo vamos a utilizar. Por ejemplo, si lo vemos de esta manera, cuando el material tiene su máxima condición o cuando tiene su mínima condición es lo que vamos a determinar. Entonces aquí utilizamos otro tipo de, bueno, aquí se los adelanté, sí, se los puse hasta abajo. Creo que esto tendrá que ir hasta acá. Aquí utilizamos diferentes metodologías para determinar el tipo de material, o sea, por ejemplo, determinar este punto en específico. Por ejemplo, aquí lo que hacen es con unos medidores pueden determinar cuál es el punto máximo o el punto mínimo, ¿no? Actualmente existen estos tipos de componentes o instrumentación, en el cual también el micrómetro te determina dónde está el máximo o el mínimo material. Este también, que es electrónico, o uno típico que es como una ruedita que la pasan así en su componente y hacen un sondeo, ¿no? Dentro de esa muestra ya les va a decir cuál es el mínimo y el máximo, ¿no? Existen diferentes aparatos actualmente. Ahora lo más común es agarrar la pieza y escanearla. Una vez que ya tienes ese escáner, tienes la pieza ya en 3D, la pones en una vista frontal, la cortas a la mitad y tendrás como que estas vistas, ¿no? Y ya simplemente con el diseño, con un software, el software hace un sondeo de todas las zonas y te dice, ¿sabes qué? Esta zona es la que aquí se determina que tiene tanta condición de material, o luego tal vez de aquí, acá tiene otra, y así sucesivamente, ¿no? Ahorita actualmente lo que se ocupa mucho es la parte del escaneo 3D. Lo malo del escaneo 3D es que a veces el escaneo no es... existen geometrías que están como que muy extrañas, o sea, bueno, no extrañas, pero por ejemplo, tenemos bueno, no sé, ¿sí ven CATIA? Bueno, ven mi pantalla que está en CATIA. Sí. Ok, por ejemplo, tenemos Sí. esta figura, ¿no? Así, se supone que hacer un pequeño vaso, pero si lo cortamos, no sé, por ejemplo, si lo cortamos, vemos esta parte, ¿no? Tiene geometría un poco, pues un poco compleja, ¿no? Porque tiene estos escaloncitos que se tienen que tomar en consideración, y dentro de estos aquí va a tener un radio, aquí va a tener otro radio, porque pues nunca existe un vaso que sea así. Todos tienen un pequeño radio. Cuando cada vez que le haces zoom, tienen un pequeño radio. Siempre existe un pequeño radio. Entonces hay geometrías que son un poco más complejas. Cuando ya las cortas a la mitad te das cuenta que está muy complejo. Por ejemplo, aquí va a haber otro radio más pequeñito y así sucesivamente, ¿no? Entonces muchas veces esos radios, cuando tú lo escaneas, sale dañado, ¿no? Entonces es por eso que pues bueno, todas las áreas tienen
tienen oportunidad de trabajo, todas, pero entre más te empapes es mejor, ¿no? Es como el jugador de fútbol, ¿no? Si nada más te quedas en jugar, pues no sé, es fútbol de cancha, pues te quedas ahí, pero en realidad existe el fútbol llanero, existe el fútbol 7, el fútbol de salón y cosas así, ¿no? Entonces, en la parte de diseño pasa lo mismo, ¿no? En esta parte de metrología, que metrología es lo que te va a dar toda esta información, metrología se encarga de eso. Pero también cuando escanean existen estos errores que les digo. Por ejemplo, aquí si hubiera un radio, muchas veces cuando lo escanean, ese radio no aparece en el escaneo porque es tan pequeñito que internamente no lo lee. Pero si le damos la vuelta, se puede decir que externamente sí lo lee y lo que tienes que arreglar es el interno. Entonces, pues también hay alguien de metrología que le sabe al diseño 3D, al CAD y lo arregla, ¿no? Y al final ya te manda los datos que tú necesitas. O a lo mejor no tienen a alguien y pues tú eres el todólogo y ahí vas. Y entre más seas útil, a veces en ocasiones es bueno, en ocasiones es malo, depende de la compañía. Igual ahí entra en criterio. No nada más porque seamos mexicanos o nacionales, ¿no? Hay de todo en esta vida. Tanto buenas empresas como malas empresas. A lo mejor hay empresas que dicen, no, pues este es el chavo que lo saca, ¿no? Mándale todo. Y pues es un abuso mientras no tengas una remuneración económica o prestaciones buenas, ¿no? Bueno, pero eso ya es otro tema. Pero regresando a lo que estábamos hablando, tenemos esta parte, una vez que ya tienen como que en consideración que va a pasar esto de los escaneos. Esto es algo muy, muy, muy común que pasa, que algunos símbolos, por ejemplo, todo lo que rige los dibujos 2D, aquí en México, en específico en México, porque, o sea, como información extra, existen otro tipo de normas, se puede decir, obviamente en otros países, ¿no? Pero pues rigen pues otras características, otro tipo de lenguaje, ¿no? Otras características es algo común como esto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú hablas a nivel ya simbología, las diferencias entre los estándares ISO y el ASME es el que les digo que es ASME 14.5, ahorita el que estamos utilizando en la industria. Tienen algunas definiciones diferentes a nivel simbología. Si ustedes, por ejemplo, en Japón utilizan otro tipo de estándar, no es el ISO. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en Japón este símbolo, el movimiento paralelo, bueno, ¿cuál sería? Sí, por ejemplo, este sí tiene. El de tolerancia de perfil dispuesto desigualmente, ¿no? A lo mejor el UZ allá es un símbolo o las letras representan otra cosa, ¿no? De que, o sea, no fumar, o en ingeniería, ¿no? Representa otra cosa. Entonces ellos tienen otro estándar diferente, pero el que todos hablamos mundialmente es el ASME. El ASME todos lo hablamos igualmente, es como el inglés. Es el inglés es el inglés de la ingeniería. Esto es lo que siempre aquí en México cambia. O sea, igual vamos a ver estos más a detalle cada uno, pero aquí se los pongo como extra información. La diferencia son estos símbolos, por ejemplo, movimiento paralelo en ASME se declara así, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, depende de la industria, ¿no? A lo mejor en la automotriz yo nunca he utilizado no, bueno, yo en lo personal, en específico, ahorita en esta compañía en la que yo me desarrollo, que hago piezas plásticas, para industria que tenga que ver con proyectos de luminosidad y electrónica,
no he ocupado este. Pero en otra empresa que estuve, que era Metal Mecánica, desarrollo de cuerpos o entes mecánicos de metal, o sea que desarrollaba válvulas, sí he utilizado ese. Entonces, estos son los únicos que cambian, ¿no? Aquí en México, ¿no? Unos no existen, unos no tienen a nivel ISO, porque también luego les dejan así, de que, ¿sabes qué? Yo no quiero que me pongas simbologías, nada más pónmela en ISO. En el anterior trabajo que estaba, se trabajaba con Pemex, y Pemex manejaba puros estándares de dibujo con ISO. Era la ISO 9000, no me acuerdo muy bien el ISO que manejaban, pero pues literal, entonces dejabas el dibujo pues casi vacío porque no utilizaba mucha simbología o cosas muy específicas, pues no lo tenía. ¿Qué funcionalidad tiene? Ahí sí no sabría de por qué. Yo lo que siempre imaginé es porque pues les queda el dibujo más claro, ¿no? Más limpio. Y a lo mejor ese es el estándar de la compañía o así se maneja, ¿no? No tener tantas restricciones o tanta simbología que para verificar el dibujo, ¿no? A lo mejor es porque pues, había ciertos componentes que no eran tan críticos o así lo maneja la compañía, no sé. Es lo que le comentaba a su compañero, ¿no? De ahí también va a depender mucho de los estándares que tiene la compañía, ¿no? Internamente, cómo se desarrolla la compañía. Bueno, aquí vamos a tener dentro del datum existen como que datums, que es lo que decía Freddy, ¿no? ¿Qué tipo de datums o cómo son los que voy a poder definir? Aquí existen dos tipos. Bueno, lo vamos a dividir en dos tipos y cada uno de ellos tiene sus derivados, ¿no? Por ejemplo, tenemos los datums que van a ser los teóricos y los simulados, ¿no? Igual el simulado es como, pues teórico se puede decir, ¿no? Pero el simulado es, por ejemplo, ya cuando tienes una pieza física, ya que es físico, quieres producirla, hacer una producción masiva, ¿no? Entonces ahí tú empiezas a definir con qué va a tener contacto. Ahí lo estás simulando con qué va a tener, es algo físico, pero lo estás haciendo como teóricamente, ¿no? Porque pues es lo que tú imaginas, ¿no? Pero ya cuando lo analizas 100%, te metes a parte de ingeniería, pues resulta que a lo mejor no es así. Por eso también es teórico, pero es simulado, ¿no? La parte del datum, los que son 100% teóricos, son esos que lo que hacemos en el 3D, ¿no? De que, bueno, ya diseñé mi pieza, la otra pieza va a ser esta y creo que así tienen contacto, ¿no? Como un primer release, una primera revisión, ¿no? Porque ahí ya lo vas a ir cambiando como vas viendo lo de los materiales. Pues ahora sí también a nivel compañía, ¿no? Que si tenemos el alcance para hacerlo o no, porque a lo mejor todo está súper perfecto, pero no tenemos la capacidad suficiente para desarrollar el componente, ¿no? A nivel máquina, a nivel molde también. Entonces, es mucho retrabajo todo esto, el diseño. Entonces, dentro de los datos teóricos tenemos los ejes, los planos, las geometrías, o sea, todo lo que estamos así viendo a nivel 3D, lo que les había comentado de superficies planas. También se indican, por ejemplo, los agujeros o barrenos. También los ejes, también de los mismos, como el ejemplo que vimos hace rato. En el simulado, pues también aquí vamos a tener como que los puntos, líneas y planos, pero aquí va a ser como que los que les había comentado, ¿no?
ya físicos, que son como con los equipos de inspección, ¿no? Y se trata de hacer un poco más perfecto, pero pues siempre va a haber un retrabajo, ¿no? Gary, Sí, los simulados, ¿no entraría en este caso la parte de fluidos para la aerodinámica del carro? sí, exacto. Pero fíjate, ahí eh, es que también es simulado, pero teórico. Porque, por ejemplo, ahí tú estás simulando la parte del fluido, pero tú estás teniendo control de eso. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, eh, no sé, el ejemplo que pones es bastante bueno. Tienes no sé, me viene ahorita a la mente una parrilla, ¿no? No sé, imaginemos que es así la parrilla, ¿no? Automotriz. Sí, más o menos, ¿no? Entonces ahí va a tener contacto, ¿no? Lo que dices con el aire. Pero pues ahí tú también estás controlando eso, sabes que eso va a pasar, ya es tu entorno y bla, 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 ¿no? Ahí. Tú estás simulando con, en teoría, pues algo que es constante, ¿no? De que aquí yo digo que va a tener contacto con el aire, que siempre va a estar a 10 metros por segundo, ¿no? Supongamos, segundos cuadrados. Y estás así simulando algo. Es algo que es simulado, pero también es teórico. ¿Por qué es teórico? Porque nada te va a garantizar que esto es constante, ¿no? En la vida real. Ahorita en un segundo está en 10 y al siguiente va a estar en 15 y luego se bajó a 6 y después subió hasta 50. ¿Me explico? Y hacer todas estas como iteraciones físicas, pues es imposible. Hasta inclusive tener el acercamiento 100% de esto es imposible. Sí se puede, pero conlleva mucho dinero y muchos recursos. O sea, por ejemplo, simular todo esto que sea 100% real, eh, pues conlleva muchos recursos de simulación. Y también no es 100% real, porque tú no puedes controlar este tipo de variables, por eso son variables. Las puedes utilizar a tu favor y despejarlas y ponerlas a tu favor, pero es como te digo lo del aire. Nada te garantiza que siempre el aire va a estar a tu favor a 50 metros sobre segundo, ¿no? Tal vez al segundo 2 está drásticamente cambió el clima y llegaste a 1.5 y después a la siguiente llegaste a 70 y así. O sea, son variables que no se pueden saber. Pero sí, en este caso en específico, sí tomas ese criterio, por ejemplo. Y eso también, por ejemplo, te sirve mucho por la parte eléctrica, ¿no? Que es algo que ustedes para eso están estudiando, ¿no? Preparándose para lo que viene. Y lo que viene es la parte de automatización y la parte que es energías alternas, que es igual a todo lo que tenga que ver con electricidad. Lo que bien tiene que ver con electricidad son los cables. Dentro de los cables, pues tienes que poner ciertas variaciones, ¿no? Por ejemplo, hay cables que están en contacto con el aire. Entonces, esa vendría siendo lo que diría Freddy, ¿no? Y también debes de tener ahora otro criterio porque también hay cables que, que tienen contacto con otras variaciones, por ejemplo la vibración, donde debes también considerar eso. Porque cómo desarrollas el GD&T de un cable, pues debes de tener ciertos criterios, ¿no? Esos criterios pues vienen siendo como este que hice Freddy, ¿no? Es bastante acertado eso. Pero hay otros criterios también. Ahora, a nivel ya más eléctrico,
ese mismo, pero imagínense que tienen, pues no sé si conocen las protoboards, supongo que sí. Entonces dentro de las protoboards, pues tienes ahí toda la parte de tu circuito, ¿no? Que es y eso pues viene en los carros, literalmente. Pues aquí vienen tus circuitos, ¿no? Aquí. Una resistencia, y a lo mejor aquí hay un capacitor. Y aquí ponemos un transistor, o no sé, el típico, ¿no? El 555. Pero que creen que aquí hay como pequeños cables y lo volteamos, o hasta inclusive aquí arriba, ¿no? A lo mejor aquí tuviste que poner un cable. Y aquí lo soldas, ¿no? Entonces, este cable tienes que ponerle muchas variaciones, pero a lo mejor está rodeado de tantos componentes que la única variación o cómo lo vas a restringir, pues va a ser con calor. Entonces vas a tener en consideración esa parte, la expansión térmica. ¿Por qué? Porque este componente, este literal es un componente, aunque tú lo compres. Es un componente de todo este ensamble, que todo este ensamble es una tarjeta, ¿no? Entonces, este es un componente, este es otro componente, este es otro componente. Tú tienes que también, pues, desarrollar esto, hacerle su dibujo 2D. ¿Para qué? Para que volvamos al mismo ciclo de vida del producto, ¿no? Pues para que manufactura lo entienda, producción lo valide y así sucesivamente, ¿no? Para que al final, pues, todo esto que ya tiene las aprobaciones, pues le dé una orden de trabajo a nuestro compañero laboral que viene siendo los operarios, ¿no? Y pueda saber y garantizar que lo que esté ensamblando va a funcionar, ¿no? Pero sí son ese tipo de variables. Y, ok, bueno, continuamos con lo mismo. Esta es la parte que decía Freddy, ¿no? El simulado, ¿no? Son las características, ¿no? Viene, pues prácticamente lo que les acabo de comentar, ¿no? O sea, un derivado que tendría, ¿no? La parte de pues tener este tipo de datos que vamos como a simular que en realidad existen, ¿no? Existen otros tipos de... Bueno, hasta aquí tienen alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. ¿Duda hasta ahorita? No, dije hasta ahorita ninguna duda. No, ninguna. Ok, excelente. Entonces, continuamos. Existen otros datums. Estos datos están muy específicos, que son los datos target. Los datos target son localizadores, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse una pequeña definición, ¿no? Estos datums, en teoría, pues son puntos, líneas, áreas en específico de una pieza, ¿no? ¿De qué pieza? Esto sí, literal, se lo van a encontrar simplemente en piezas que tengan que ver con piezas forjadas o coladas, ¿no? En casos genéricos, pues, en moldes. En moldes van a encontrar este tipo de datums, ¿no? Porque aquí ya encuentran más variables, ¿no? Que es lo que les comento. Pues, punto número 1, pues el material, ¿no? El punto número 2, pues la funcionalidad. Pero también entran algunos moldes que tienen otras variables, ¿no? Por ejemplo, hay moldes que necesitan temperatura ambiente, que es lo que ahorita les había comentado y que también salió como
comentario de su compañero, pues cómo simulo lo del aire, pues también esa variable la tienen que tener en consideración. ¿Por qué? Porque a lo mejor para generar la función de respecto al material de contacto de este molde con la pieza que se va a hacer, pues tenemos que considerar la parte del aire o las expansiones térmicas que vienen haciendo la parte del calor y cosas así, ¿no? Entonces estos son muy comunes que los encuentren en piezas forjadas o coladas, ¿no? Bueno, dentro de aquí ya les puse más o menos como una descripción de cada uno, que es, pues, es prácticamente como en los anteriores, ¿no? Solamente cambia en dónde va a estar colocado y la forma en como lo que describe, ¿no? Pues uno, pues, es el datum, ¿no? Va a venir dentro de un círculo, ese círculo va a estar dividido a la mitad. En la parte de abajo, siempre, en la parte de abajo va a tener el contacto, ¿no? Por ejemplo, aquí es el datum A, el siguiente tendría el A, bueno, aquí es como A1, siempre. El siguiente pues vendría siendo el B1 y así sucesivamente. O dependiendo también pues también aquí también depende las best practices que tenga la empresa. Tal vez no utilizan el A1, B1, sino a lo mejor ellos dicen, no, ¿sabes qué? Para piezas en específico de esto es A1 y el siguiente es B2 y así sucesivamente, ¿no? Y en la parte de arriba pues ya viene el tamaño, ¿no? Que es donde se va a aplicar, que va a venir siendo la dimensión de función respecto a esta pieza, ¿no? O el espacio que se tiene de área, ¿no? Respecto a la función, es lo que se había comentado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, de los moldes, ¿no? Que hay moldes que necesitan aire y bla, bla, bla. Entonces siempre lo van a identificar de esta manera. Bueno, aquí hay algunos ejemplos que les puse. La simulación de un punto, ¿no? Es aquí como lo que había comentado Freddy, ¿no? Por ejemplo, aquí siempre van a tener este tipo de datums, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En un punto en específico, ¿no? Si esto fuera algo cilíndrico, pues vas a estar simulando este contacto, ¿no? También en respecto a algún eje intermedio también de algún punto que tú estás imaginando, también se puede. Lo que nunca van a encontrar es este tipo de datums que se había comentado en piezas normales, ¿no? O sea, indicando de que, bueno, es una pieza normal como esta y le vamos a poner ese tipo de datums que va a tener contacto con esta cara. Eso nunca van a encontrar. Esto es algo incorrecto. Solamente para piezas forjadas, y inclusive van a ver ese tipo de piezas con otro, o bueno, se ven más complejas, así de sencillo. Dentro de eso también van a encontrar los datums en líneas, igual lo que les había comentado, en líneas intermedias, por ejemplo, en líneas que tú hayas desarrollado. Por ejemplo, lo que es que aquí va a haber una línea que tiene contacto con otra. Esta es como ya una pieza forjada, ¿no? Que tiene contacto con otra pieza, entonces aquí pones una línea simulando ese contacto, ¿no? A lo mejor este material se lo va a comer y por eso pusimos este tipo de datums. Porque la función de que va a tener ese molde, ¿no? A lo mejor y saca esta pieza, pero en específico va a quedar de esta dimensión, ¿no? Es algo como que muy común que luego pasa cuando desarrolla esta parte de los moldes, ¿no? Bueno, estos son parámetros que les había comentado, que igual aquí no, creo que esto ya lo mencionamos, en teoría ya no hay que entrar tanto a detalle. Esto salió con las mismas preguntas de Freddy. Algo también que es
es muy común, eh, es, es algo que denominan como el envolvente tangencial, ¿no? Eh, Eso lo único que quiere decir es que a veces hay piezas que son 100%, bueno, no son 100% porque nunca se toca en teoría nada en el mundo, ¿no? Ya si nos metemos a niveles físicos y matemáticos y ya filosóficos, hay. En realidad nunca tocamos nada, ¿no? Lo único que tenemos es fricción con otro cuerpo, pero en realidad microscópicamente, así muy chiquitito, siempre existe el aire. O sea, tú nunca has tocado a otra persona. Se escucha bien feo, ¿no? Pero sí, en realidad nunca has tocado a otra persona. Es simplemente la fricción que provoca que tú sientas eso, ¿no? En realidad siempre existe el aire como en contacto con otra superficie, ¿no? Dentro de eso hay piezas que son pero muy en específico. Por ejemplo, la parte de los relojes. Los relojes están diseñados, sobre todo los suizos, tienen un nivel de diseño eh, muy exacto, muy preciso, que desarrollan este tipo de envolvente tangencial. Este envolvente tangencial simplemente es algo teórico que quiere decir que tú no le vas a dar un gap a la pieza, que debe quedar exactamente en micras o casi nada, completamente pues real. No sé si han visto una imagen o un video en Facebook. Bueno, no, no creo que lo hayan visto. Pero, bueno, el punto es que ese video lo que muestra son piezas que es un cubo, ¿no? Ese cubo eh, está cortado en varios pedazos. Entonces resulta que no era un cubo, sino eran pequeños cuadritos como los del cubo rugby, ¿no? Y empiezan a sacarlos. La forma en cómo diseñaron eso, o la forma, ahora que estamos viendo lo de los dibujos 2D, eh, desarrollaron este tema o aplicaron este concepto, ¿no? El envolvente tangencial, que quiere decir que va a haber un mínimo de gap. Eso, ¿cómo lo diseñan? Es literal, por ejemplo, si tienen esta pieza. Ya a nivel dibujos 2D, ¿no? O sea, tenemos esta pieza, ¿no? Así que vamos a hacerlo aquí. Aquí. El deber ser es que esta es nuestra pieza. Bueno, este es nuestro ensamble para que sea más fácil. Este es nuestro ensamble, ¿no? Supongamos que tengo un pulso súper bien. Y no tiene gap. El gap es mínimo, pero así súper pequeñísimo. Entonces, tú cuando haces el dibujo 2D, ya cuando estás declarando todo lo que ahorita mencionamos y otras características y cosas que nos hace falta por ver, primero desarrollas esto, ¿no? Entonces, esto cuando lo empiezas a desarrollar en el 2D, no sé, supongamos que aquí ya tienes tu primer vista, obviamente pues aquí está el otro componente, ¿no? Aquí, ¿no? Y luego desarrollas la otra vista, y aquí está el otro componente, ¿no? Así. Y supongamos que vamos a ocupar nada más estas dos dimensiones, ¿no? Entonces ya desarrollas toda la parte del GD&T y debe de haber alguna en específico, por ejemplo, cuando vas a declarar los datums, ¿no? Este es el datum A, porque está en contacto con esta B. Aquí ya no se aplica. Ay. Bueno, lo borré. Ay, se trabó.
aquí ya no aplicaría esa parte del datum, aquí ya aplica la parte de las notas. Y en las notas, tú cuando entras individualmente a cada dibujo, tomas en consideración su última referencia. O sea, por ejemplo, si ya nos metemos a cada pieza, tenemos esta pieza y le hacemos su GDT, por ejemplo, ¿no? Y luego nos metemos a su otra vista, por ejemplo, ¿no? Sí, pum, pum. Aquí tampoco va a tener un datum. Aquí no va a tener el famosísimo datum. Que entra en contacto, o sea, evitas todo eso. Aquí ya nada le pones una nota, ¿no? O tal vez le pones aquí otra simbología, ¿no? Dentro de lo que habíamos visto. Esto no existe. Y aquí le pones, no sé, una simbología así, ¿no? Hay algo así. No sé si se acuerdan de ese símbolo. O a lo mejor otra simbología, ¿no? De un perfil. A lo mejor pones esta. Y le pones una nota. Y no sé, bla, 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 a tantas micras, ¿no? Entonces, aquí en este caso en específico, puedes evitar ciertas vistas, ciertas nomenclaturas, ciertas reglas de los dibujos, porque lo estás aplicando con otra función, ¿no? Entonces el siguiente dibujo, pues a lo mejor tú no necesitas esta vista, el siguiente dibujo nada más necesitas esto, y le dices, no, pues aquí va a haber no sé, tiene una dimensión de 10, ¿no? Y a lo mejor este tiene una dimensión de 10.001, ¿no? Supongamos. Y este tendría 10.000, ¿no? Algo así. Entonces este es tu dibujo 1 y aquí pones tus demás características que vamos a ir viendo poco a poco. Aquí bla, 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 bla. Aquí también con tus características, bla, 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 bla. Tu cuadro de revisión, tus características que te piden tu empresa. Aquí la vista, ¿no? Vista frontal, bla, bla, bla. Vista horizontal, bla, bla, bla. Aquí a lo mejor hasta un bill of material, bla, 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 ¿no? Con esas características, ¿no? Y el siguiente dibujo, pues haces lo mismo, nada más que como lo aplicaste respecto a nuestra función, que es la envolvente tangencial, pues puedes evitar ciertos parámetros, ¿no? Ciertas características. Y literal lo que estás haciendo es que le estás echando, bueno, no echando la bolita, pero pues ya nada, le estás diciendo que todo quede respecto a tu primer dibujo. O sea, este es el que denomina. Este no va a denominar, este es como el resultado de este. Entonces la persona o la parte de producción se tiene que enfocar en esto. Esta parte, más la notita, debe quedar 100% en específico para que se genere bien nuestra pieza 1 y nuestra pieza 2 como resultado de la pieza 1. No es individualmente. La pieza 2 muchas veces no se puede desarrollar si no se desarrolló la pieza 1. Para eso nos sirve esta parte de nuestra envolvente tangencial. Es eso, que siempre va a depender de una pieza para que se desarrolle la otra. No son individuales. Y creo que hasta aquí sería todo. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda, ¿les quedó claro? ¿Algún comentario, trauma? Ay.
No, Inge, ninguno. No, de mi parte no. Traumas muchos, pero dudas no. Ok, bueno, eso está bien. Ya después vemos lo demás. ¿Alguien más que tenga algún comentario o algo que igual, pues si nos puede retroalimentar con algún en sus trabajos que haya tenido contacto con esto del GD&T también para que los demás estén enterados de cómo funciona en otras compañías, en otras empresas? Yo, Inge, tengo un comentario respecto a eso. Sí, dinos. En mi trabajo anterior, había una empresa que se llama Bestop. Hacen y nos mandaban a hacer unas mesas de barrenado para, valga la redundancia, para hacer los barrenos de la estructura del toldo. Entonces, al momento de hacer nuestros diseños, nosotros acotábamos algo muy similar a lo que nos están mostrando. Pero ellos no trabajaban con eso. Ellos no sabían para qué era eso y es una empresa americana. Nosotros quisimos como que implementar, ¿no? Para estandarizar las dos empresas, nosotros y ellos, pero no se dejaban. Como es una empresa internacional, es un poco difícil que cambiemos como que sus normas. Ellos tienen una normativa muy distinta a la nuestra. Entonces, nos costó muchísimo trabajo adaptarnos a ellos, pero ellos no querían como que basarse en la norma. Y me acordé ahorita por lo que comentó el compañero Freddy, de que cuando presentó su plano, pues se quedaron así, ¿no? Como que pues no sabían para qué era, ¿no? Pero yo creo que eso es un poco difícil de cambiar en una empresa. O sea, no es imposible, pero sí es un poco difícil. Porque pues ya la mayoría de las empresas se rige por normas de altos mandos y pues sí es un poco complicado. Yo estuve trabajando ahí como 3 años y nunca quisieron cambiar. De hecho, ellos tienen algo que se llama Kaizen. Es igual mejora continua y propusimos mucho nosotros eso y nunca lo aceptaron. ¿Cómo crees? Sí, y sí se nos era muy complicado porque pues nosotros trabajamos un tiempo así y cuando nosotros dábamos los diseños a revisión nos tardaban hasta un mes en regresarlos porque pues tiene que pasar como lo mencionaba, ¿no? Tiene que pasar, digamos, con nosotros pasaba con el cliente, luego con metrología, luego con producción, luego con calidad y pasaban muchos departamentos y nos regresaban al mes y cada departamento como que no estaba en la misma sintonía y preguntaban y preguntaban y preguntaban y se hacía una cadenita. Oye, pregúntale al de producción, que le pregunte al proveedor que qué es esto. Y nos preguntaban, pero tardaban muchísimo, les repito, tardamos hasta un mes en que nos dieran las revisiones. Un proyecto que estaba estimado para un mes se tardó hasta un año. Jo. Sí, suele pasar. Aquí también en donde estoy también Sí, pasa mucho eso. O sea, sí, es algo malo, no sé si es como dices, ¿no? Es la mentalidad. O sea, a veces hay compañías que se escucha feo, pero no tienen muy arraigado o no creen en la capacidad de los mexicanos, sobre todo las compañías, no puedo decir americanas, porque sí hay buenas compañías que pues a mí me ha tocado y también he conocido que son bastante buenas, pero pues sí, todavía nos hace falta mucho como desarrollar esa parte que es el voz y voto, ¿no? Y que se nos haga caso, pero pues lo bueno es que los mexicanos son buenos en varias cosas, entonces, poco a poquito, pero sí suele pasar eso. Sí, sí te entiendo. ¿Alguien más que tenga alguna experiencia, algo así que nos quiera compartir?
No, si nadie más tiene algo, creo que esto sería todo por hoy. Igual